Hermanos, Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 7. El título es Del pacto de Dios. Del pacto de Dios. Muchas veces uno se pregunta cómo me relaciono yo con Dios, o mejor dicho, cómo estoy justificado ante Dios. Mucha gente piensa que está justificado con Dios porque ha llevado una vida pía, ha llevado una vida santa, hablando de religiosos creyentes en Cristo. Luego, en no creyentes en Cristo, muchas veces dice, yo no concibo a tu Dios como está en la Escritura, yo concibo a Dios como que si haces el bien, el karma te regresa bien. Entonces, la verdad, yo no he sido tan malo. No tengo tan malas obras, no tengo tanto de qué avergonzarme como algunos otros asesinos, así que creo que si Dios es justo, yo soy salvo. Bueno, yo no fui religioso, pero nunca golpeé a mi esposa, nunca la lastimé, siempre le llevé su gasto, quise a mis hijos, hicieron su carrera. Creo que Dios me va a dar vida eterna y sin necesidad de irlo a buscar a una iglesia cada domingo, como muchos hipócritas hacen. Y usted va copilando cómo cada quien tiene una forma de pensar que está justificado ante Dios. Y muchas de estas, o la mayoría, no coinciden con lo que el estudio de la Biblia dice, por lo cual veremos a Dios. Hace tiempo veí el caso de Jeffrey Dahmer, que es un asesino caníbal de los años 80, me parece, el caníbal de Milwaukee. Entonces, él mató a muchos jóvenes en especial, era homosexual, pero además de matarlos, se los comía por partes. Cuando se descubre todo y le dan su sentencia, ustedes pueden verla en internet, está él vestido de anaranjado como los visten, y ahí da una declaración que se me hace impresionante. ¿Puede alguien como Jeffrey Dahmer, que es un asesino que mató a más de 13 adolescentes, se los comió, recibir el perdón de Dios? Cuando vi subtitulado su confesión, cuando se le da el dictamen que es culpable, él dice: pido perdón a los familiares de todos los que me comí, que seguramente no me van a perdonar. Quizá nadie lo crea, pero estoy arrepentido. No sé qué pasó en mí, pero estoy arrepentido. Y apelo al perdón de Dios. Termina diciendo: a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto en boca de un asesino caníbal. Días después él pidió, se volvió nacido lector de la Escritura, y él pidió, también dice: no pido clemencia, y esto no lo hago para que se me quite un solo día de mi condena, la quiero cumplir. Días después él manda a llamar a un pastor para que lo bautice. El pastor cuenta su testimonio, va temblando porque Jeffrey Dahmer. Cuando él entra a la sala donde bautizaban a los presos que se arrepentían, era una tina metálica de aluminio. Ahí estaba sentado Jeffrey Dahmer, esperando con gran solemnidad su bautizo. Este hombre lo sumerge. Jeffrey Dahmer, con lágrimas en los ojos, da gloria a Dios. 2 años después lo matan ahí mismo, en esa cárcel. Este pastor da testimonio que después de haber bautizado a Jeffrey Dahmer, la mitad de la iglesia lo abandonó por haber bautizado a un asesino pecador.
Y eso me hizo la pregunta, ¿soy mejor que él? ¿Acaso yo soy mejor que Jeffrey Dahmer? ¿Acaso los pecados que he cometido que no son como los de él me justifican? ¿Puedo estar justificado ante Dios porque no he matado a nadie? He hecho la vida más o menos como he podido, hermanos, he predicado sin cansancio. Hermanos, cuando yo esté ahí frente a Dios le voy a decir, aquí está tu pastor, aquí está tu elegido, Señor, aquí está el que se desveló por predicar tu palabra. Hermano, no. Lo que me di cuenta es que estoy igual que Jeffrey Dahmer. Soy un asesino pidiendo perdón. Y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Dios puede perdonar a Jeffrey Dahmer si hay arrepentimiento, con fe, por supuesto. Hay hombres tan religiosos que creen que son salvos y justificados por sus buenas obras. El error grave de la humanidad que piensa que esta salvación es por obras. Y hermanos, es por gracia. ¿Por qué traje esta ilustración? Por el tema de los pactos. ¿Qué es un pacto? Es una condescendencia de Dios con el hombre. ¿Qué es una condescendencia? Bueno, yo quiero darle a este hombre que es un menesteroso, que vive de la basura, quiero darle $100 y se los doy. Y él en lugar de darme las gracias se va, me da la espalda. Alguien me dice, ¿cómo es que le das dinero? Mira, ni agradece. Es una condescendencia para con él, para que hoy coma. ¿Se dan cuenta que es una condescendencia? Aquel no te puede dar absolutamente nada, pero tú quieres darle ese dinero para que él coma porque es una condescendencia. Y entonces nuestra confesión de fe en el capítulo 7 empieza a hablar el tema de los pactos. Ustedes recordarán que Dios hizo un pacto con dos seres que son totalmente diferentes a nosotros porque no son pecadores. Son tan limpios de fábrica. No traen defecto de fábrica. ¿Quiénes son ellos? Y le dice, del árbol del bien y del mal no comerás. Génesis 2. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Comieron, fallaron. Hermanos, los que podían hacer bien y agradar a Dios porque estaban limpios, o mutar o desobedecer a Dios, desobedecieron. Ahora nosotros que traemos el estigma, que todo ser que nace aquí trae el estigma del pecado de Adán y Eva, que nacimos mal de fábrica, que no somos buenos al nacer como dice la ciencia socialista, que el hombre es bueno dependiendo del entorno donde esté. Nacimos malos. Entonces, a partir de la caída de Adán y Eva, se establece un pacto de gracia, en el cual ya no eres salvo por obras, sino por gracia. Y esto es por fe. Bueno, resumiendo, solo hay 3 tipos de pactos. Y después les digo cuáles son los subpactos. Los 3 tipos de pactos son estos. Ponemos la primera diapositiva. Solo son, no se confunda hermano, solo son 3. El pacto intratrinitario, el pacto de obras y el pacto de gracia. Ya. ¿Cuántos pactos hay? El pacto intratrinitario de Ordo Salutis tiene varios nombres, se da aquí, antes que nada existiera. Cuando solo existían las 3 personas, porque ellas han existido siempre en un solo Dios, ellos determinan hacer un pacto
tanto de obras con los primeros seres y después de gracia. El pacto de obras inicia en Génesis 3:15, que dice que la simiente de la mujer le pegará en la cabeza a la simiente de Satanás y la destruirá. Ahí en Génesis 3 es el protoevangelio, el evangelio más antiguo que hay. Aquí está el evangelio de Cristo, porque está hablando de Cristo y de Satanás. Entonces, ¿cuántos pactos hay? El pacto intratrinitario, Efesios capítulo 1, el consejo eterno de Dios, el pacto salutis, ¿de acuerdo? Es donde Dios determina todo. Después viene el pacto de obras, Génesis 2, del árbol, de todos los árboles podrás comer menos del bien y del mal. Ese es el pacto de obras, y ahí termina textualmente. Y el pacto de gracia empieza en Génesis 3:15, donde se da la promesa del protoevangelio. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ahora, dentro del pacto de gracia, desde Adán y Eva hasta Cristo, hay varios pactos, pero son pactos de gracia. Todos ellos son pactos de gracia. Dentro de ellos está el pacto edénico, que es el pacto de obras, correcto. Se rompe el pacto de obras y comienza el pacto de la gracia en Génesis 3:15, que es el pacto con Adán o adánico, ¿de acuerdo? Después viene el noético. Después viene el de Moisés, David y el nuevo pacto. Todas estas extensiones son parte del pacto de gracia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos pactos hay? El pacto intratrinitario entre las personas de la Trinidad antes que el mundo fuera. El pacto de obras que se da en el Edén, de este árbol no comerás, y se rompió. Y ahí mismo viene la promesa en Génesis 3:15 que dice que la simiente tuya golpeará la cabeza y tú le morderás el carcañán. Y luego, dentro de este pacto de gracia están todos los demás: el adánico, el noético, el abrámico, el Moisés, el davídico y el nuevo pacto. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Los pactos tienen una característica. Usted hace un pacto con su esposa, ¿no? Y ambos, ¿qué? Se juran amor eterno. Y es el primer mandamiento que empiezan a violar. Bueno, eso es otra cosa. El que usted conoce el tipo de pacto en el que las dos personas tienen algo que dar y algo que recibir, ese no es el pacto al que se está refiriendo la Biblia. Ese pacto que es esposa y esposo se llama sinteque. Y el pacto del cual Dios es el único que actúa hacia el hombre por una condescendencia se llama diateque. Así está en griego. Esto fue traducido del hebreo que es besherit, que es amarrar. Bueno, la palabra besherit en hebreo se traduce al griego en diateque y sinteque. Sinteque es cuando dos personas están haciendo un arreglo comercial, alguien pone el 50, el otro el 50, es sinteque. Y diateque es cuando alguien solo por su condescendencia, bondad infinita, actúa y hace una condescendencia. ¿Se entendió? Y aparte es el guateque, que esa es una palabra zapoteca para el baile o el bailongo. Bueno, entonces, dentro del pacto de gracia, hermanos, ya no es por obras. ¿Están de acuerdo? Porque es con gracia. Pero una vez se lo voy a desenmascarar.
si es por obras. ¿O cómo? ¿Es o no es por gracia? Si es por gracia, pero es por obras que se paga. ¿Cuáles obras? La obra de Cristo en la cruz paga el acto de gracia. Porque Dios siempre pidió obras, aún en el pacto de gracia. Pero esas obras son cumplidas perfectamente en la cruz y Dios nos regala ese sacrificio. Y entonces sí es por gracia. ¿Se entendió? Está extraño. Y por eso quien azota a Jesús en la cruz es el pacto intratrinitario. Porque Dios lanzó toda su ira santa contra un ser santo. Y Él sí cumplió la ley perfecta, cumplió las obras perfectas. Y eso que cumplió en la cruz nos los regala a través de la fe. ¿Cómo se salvó la gente del Nuevo Testamento? ¿Cómo nos salvamos la gente del Nuevo Testamento? A través de la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo se salvó toda la gente del Antiguo Testamento? Desde Adán, posterior a Adán, hasta Cristo. ¿Mande? ¿Por fe? ¿Por fe en qué? Por fe en la promesa. Porque todos los sacrificios y todas las leyes mosaicas y todo lo que habla de los pactos anteriores están hablando de una promesa. Entonces la gente se salva en el Antiguo Testamento por fe en la promesa. La promesa es Cristo. ¿Se entendió aquí, hermanos? Y es la pregunta que más te hacen cuando vas a un seminario. ¿Cómo se salvó la gente del Antiguo Testamento? Por fe, no que por obras. Por fe en la promesa que había de venir. Abraham lo vio a través de la promesa de su hijo. Noé lo vio cuando Dios le dice: no volveré a destruir la tierra con agua. ¿De acuerdo? Bueno, recordando cuántos pactos hay. 3. Pacto de gracia. Dentro del pacto de gracia entran todos los pactos que conocemos: Moisés, davídico, noético. Pero veamos las estructuras de un pacto. La estructura o cómo se forma un pacto. Primero se forma por una promesa. Dios en su condescendencia promete algo cuando no tiene ninguna necesidad ni siquiera de entablar diálogo con esos seres caídos, descendientes de Adán. Sin embargo, por una condescendencia, Él hace una promesa. En el Edén lo hace con Adán y Eva. ¿Cuál era la condición? Obediencia. Ese es el único pacto de obediencia, porque ellos sí podían obedecer porque no estaban manchados. ¿De acuerdo? Promesa, condición, obediencia. Y Dios siempre da una señal. Usted cuando se casa con su esposa, ¿qué le da? Que es una señal, a que sea de plástico el anillo, es una señal. ¿Cuál es la señal del pacto edénico? El árbol del conocimiento del bien y el mal. Cuando Adán y Eva andaban en el huerto allí en Irán, entonces ellos de pronto pasaban y veían el árbol, y ese era una señal del pacto. ¿De acuerdo? Hasta que a Eva se le ocurre separarse de Adán, y ya saben todo eso, y se pone a platicar con la serpientota. Bueno, respuesta: el hombre fue infiel. Veamos si siguen esta misma estructura los pactos. El pacto adánico o el pacto de gracia empieza en Génesis 3:15. ¿De acuerdo? Era un pacto incondicional. ¿Por qué? Dios sabía a partir de aquí que el hombre no puede obedecer. Tiene que ser un acto perfecto, como la cruz de Cristo, de un hombre santo, Dios,
que se entrega y es el único que va a cumplir la condición de Dios. No hay otro. ¿Sí se dan cuenta por qué yo estoy igual que el asesino Jeffrey Dahmer? No, pero es que, hermano, sus pecados son menores. Además, usted predica, hermano, estoy igual ante el Rey Santo. Santo, santo, estoy igual que este hombre. Nada más que ese hombre tuvo la gracia de arrepentirse, me parece sinceramente, porque él solamente es personal. Bueno, incondicional. ¿Cuál era la señal? Enemistad entre la serpiente y la mujer. Esa es una señal que siempre ha habido y habrá. ¿De acuerdo? Y aquí la respuesta es que Dios es fiel. Él va a cumplir sus promesas. El pacto de Noé en Génesis 9:9-1-7 es incondicional nuevamente. Y hay una señal que te recuerda esa promesa y es el arco iris, que Dios es fiel. Bueno, Dios promete en el pacto noético mantener la tierra bien, la sementera nunca va a cesar, para que se dé el milagro de la crucifixión de Cristo. Si está una tierra mal, ¿cómo va a venir Cristo, no? O sea, bueno. El pacto con Abraham. Ahí están las citas, Génesis 17:1-11 y Primera de Crónicas, hay varias. Incluye a Isaac, Jacob y a su descendencia. Dios en este pacto elige un pueblo étnico, ¿sí? De los más chiquitos. Yo hubiera elegido a Babilonia, hermano. A un pueblo asirio, acadio, de esos guerreros. Agarra a uno que viene de los caldeos. Pueblo chico, nada de qué tener dignidad. Bueno, y incluye su descendencia, porque Dios o Abraham vio la promesa de Cristo en su hijo. Guardar el pacto. Señal, la circuncisión. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Si eras un prosélito, te tenías que circuncidar. Y Dios es fiel, Abraham se portó fiel, el hombre es infiel. Moisés, Éxodo, la salida de Egipto, ¿no? Moisés, todo esto. Ustedes saben, las tablas, y no solamente las tablas, las leyes. Pero todas estas tablas y estas leyes apuntan ¿a quién? A la promesa de Cristo. O sea, que todos los que se salvaban en el Antiguo Testamento no era por observar estrictamente la ley, que nadie la cumplió, sino era por la promesa del que había de venir la simiente de la mujer. ¿No se acuerdan de un viejito que cuando Jesús nace, él está en el templo, es esposo de esta Isabel, ¿no? Y que dice, ya puedo morir tranquilo porque ya he visto la promesa que ya se cumplió en este nene. Todos esperaban en esa promesa. Entonces, así se salvaron por fe. Moisés, David. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el Salmo. Hay muchos versículos donde David es el de la promesa. Salmo 89:3, solo un versículo. Ya vamos a entrar a la clase. Esto es un entremés nada más. Hice pacto con mi escogido. Otra vez la palabra diateque, no sinteque. Diateque. Solo uno actúa, el otro recibe. Hice diateque con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, las promesas que se le dan a David. Pacto davídico, que entra dentro del pacto de gracia. Regresamos a la diapositiva. David, y luego la promesa de un nuevo pacto, la venida de Cristo y su crucifixión y su obediencia perfecta, que es la que el Padre necesita. Jeremías 31:31, por favor. El nuevo pacto. Y también Corintios, cuando dice, Pablo dice en Corintios, somos ministros de un nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi
sangre. Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, que está dentro del pacto de gracia, ¿de acuerdo? Que finalmente es de obras, porque el único que hace la obra perfecta es Cristo, ¿sí? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Seguimos. No como el pacto que hice con sus padres, sino que yo mismo les enseñaré, pondré la ley en su corazón, y nadie enseñará a su hermano, porque yo seré quien les enseñaré, el Espíritu Santo, el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es tanto del pacto de gracias, de nada, gracia, que en el fondo es un pacto de obras, porque Cristo cumple la obra demandada de Dios, pero no son tus obras. Bueno, seguimos. Regresamos a la diapositiva anterior. Bueno, este es un resumen muy general de los pactos. Aquí está la señal de nosotros. Es que el que es creyente tiene en él el Espíritu Santo, la ley en su corazón. Por eso entendemos lo que el mundo no entiende. Por eso para el mundo lo que el versículo dice, para el mundo es locura y para ti es miel. Porque tenemos ese Espíritu Santo, la ley en nuestros corazones. Es por gracia, no por obras. Ahora, como es por gracia y no por obras, ¿no voy a hacer obras? No. Si usted ha sido salvo por gracia, seguramente, de manera natural, va a hacer obras, porque usted ama al Señor. Bien. Una vez dicho esto, vamos a la Confesión de Fe, capítulo 7, que se llama del pacto de Dios. Entonces dijimos que los componentes de un pacto es una promesa, una condición, una señal y una respuesta. ¿De acuerdo? Ahora sí, creo que pueden entender mejor. Dice el primer punto, la distancia entre Dios y la criatura, se está refiriendo al hombre, es tan grande. Hermanos, es tan grande que ni siquiera podemos concebir cómo es el amor de Dios. Que aun cuando las criaturas sean inteligentes y racionales, le deben obediencia a Dios como su creador. ¿De acuerdo? Pero como esta distancia es tan grande entre Dios y nosotros, estas criaturas, nosotros, nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida eterna. Está hablando después de Adán y después de Eva. Hermano, nadie, si no es por una condescendencia de Dios, nadie se salva. Y esa condescendencia es a través de pactos, pero no el que usted conoce, el sinteque, sino el diateque, que es solo yo actúo. Estas nunca podrían haber logrado recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria. Pero ¿qué necesidad tiene Dios, hermano, de hacer trato con nosotros? Dios es amor. Lo acabamos de ver en la clase. Condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él, a Dios, le ha placido expresarlo en la forma de pacto. Él hace una promesa con el hombre desde Génesis 3:15 y le promete lo que ellos hablaron en el pacto intratrinitario, que se van a salvar a través de la promesa de Cristo y a través de Cristo cuando muere en la cruz.
Los del Antiguo Testamento a través de la promesa, por la fe en la promesa. Y los del Nuevo Testamento en la promesa ya cumplida, que es Cristo. Hay unos que dicen que Dios no hizo pacto con Adán, no vamos a discutir eso. En Oseas 6:7 viene que ahí había un pacto con Adán, pero bueno, ¿de acuerdo? Entonces, no es como tú quieres relacionarte con Dios presentando tus obras, tus grandes obras. Soy un gran predicador. Gracias a Dios que no me hizo como Jeffrey Dahmer o como otros muchos asesinos que andan allá. Hermano, si no te arrepientes por medio de la fe en Cristo, eres igual que él o que otros asesinos. Vas a acabar en el mismo lugar. Si no es por una condescendencia de Dios, un pacto. Génesis 3:15 te herirá en la cabeza y tú le vas a morder el carcañán. Y en él se cumplen todo lo prometido. Ahora, estos pactos que están dentro de la gracia, ¿qué son? Son como un árbol. Usted cuando siembra un árbol o una semilla, la planta, un año después, ¿cómo está esto? Ya brotó un palito con 3 hojitas. Usted va 3 años después de haberlo regado, le toma otra fotografía. ¿Cómo está ese arbolito? Ya rompió la bolsa. Hay que pasarlo a una maceta grande. 5 años después, 7, ya no cabe en la maceta. Hay que sembrarlo. 50 años después regresa, ese árbol es gigantesco. Pero es un mismo ser orgánico. Es el mismo árbol, solo que grandote, con frutos, manzanas. Bueno, no manzanas, no. Guayabas. No tiene que ver nada la manzana, hermano. Ni siquiera sabemos si fue manzana. Entonces, estos pactos son una estructura orgánica. Cada uno va revelando con más madurez lo que Dios va a hacer cuando Cristo venga. Y cuando Cristo viene es un árbol lleno de frutos, donde usted puede comer de esos frutos de la fe. No es como nuestros queridos hermanos dispensacionales piensan, que cada etapa es como un cajón, que Dios se frustra un poco porque no obedecieron y hace una nueva dispensación. Hay 7 dispensaciones de acuerdo a los hermanos dispensacionalistas, ¿sí? Donde, fracasaron, otra dispensación, volvieron hasta la última dispensación. No, Dios, eso se llama doctrina dispensacional. Nosotros estamos hablando teología pactual, o sea, que es el mismo pacto desde Génesis hasta que Cristo viene, pero es orgánico, se va desarrollando y cada vez es más claro. Y la máxima expresión del pacto de gracia es el nuevo pacto cuando Cristo muere por nosotros. Ahí es la expresión máxima de lo que se planteó en Génesis 3:15. Cuando Cristo muere en la cruz, se está cumpliendo lo de Génesis 3:15, la expresión máxima del pacto de gracia, que finalmente Cristo lo cumple por obras, no usted. Antiguo Testamento se salvaron por fe en la promesa que iba a venir un Cristo, y ahora nosotros nos salvamos porque Cristo vino. ¿De acuerdo, hermanos? Pues mire qué bonita diapositiva, preciosa. Pacto intratrinitario. Ahí están, hermanos, miren qué bonito. Pacto adánico, de redención, noético, abránico, mosaico, davídico. Hay quienes alegran el palestino y en fin. No vamos a discutir por uno más, pacto palestino también. Bueno, seguimos. El punto 2 dice, hermanos, ¿ustedes creen que el mundo que no conoce esto crea esto?
No lo cree. Para ellos es si te portas bien y como nadie se siente tan malo, pues todos van para allá. Pero hay un engaño porque no conocen la Escritura. Para ellos esto es locura. Además, habiéndose el hombre, con Adán y Eva, acarreado la maldición de la ley por su caída, ¿qué pasó con ellos? Se avergonzaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron, trataron de justificarse con obras, se pusieron hojas de higuerilla y dice Dios, eso no sirve, tiene que haber derramamiento de sangre, eso no sirve, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fíjese, agradó al Señor, esto lo hizo en el tiempo intratrinitario, hacer un pacto de gracia. Recuerden que el pacto de obras, Génesis 2, de este árbol no comerás. Ahora, el pacto de gracia tiene su raíz en donde, en Génesis 3:15, y termina en la muerte de Cristo, donde se traducen todas las promesas. Dentro de ese pacto de gracia hay varios subpactos que lo que hacen es cada vez revelar más que Cristo va a venir. Dice, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, punto, en el que gratuitamente, gratis, solo por fe, y la fe es un don. Somos salvos por gracia. No, somos salvos por fe, sí, pero la fe es un regalo de Dios. No es que yo tengo mucha fe, pero es un regalo de Dios. A Él, el que ahora sí, como dicen por ahí, repita conmigo, hermano, gratuitamente. Gratuitamente. Repita conmigo, hermano, gratuitamente. Hijo, a mí como molesta eso, parece que está hablando con niños de kinder. A ver, repita conmigo. Oiga, pues sí, ya le entendí. En el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida. Había muerto por su pecado y gratuitamente les ofrece vida y salvación por Jesucristo. No hay ningún otro camino para llegar a la vida eterna y al cielo que solo Cristo. Y no hay más. Pero hay un requerimiento que no son las obras. ¿Cuál es el requerimiento en el pacto de la gracia? Fe. Requiriendo fe en Él. Ahora, ¿qué dice Efesios 2, 8, 9? La fe, ¿qué es? Es un don, un regalo de Dios. Todo queda en el ámbito, la gloria siempre para Él sea. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. A Adán y Eva se les requirió obras, hermano. ¿Saben qué? Obras. No necesitaban fe ellos, porque ellos veían a Dios todos los días en el huerto. Aunque Dios no tiene espíritu, ¿eh? Pero ellos no requerían fe, ellos requerían obras. Ahora, nosotros que no vemos a Cristo cara a cara, requerimos un requisito que es fe. Y ese es un don de Dios, no es tuyo. Por eso cuando este hombre se arrepiente, me parece, con fe, sin protagonismo, sin gritar las suciedades que hizo cuando no era creyente, pide perdón y solo pide la clemencia de Dios, si puede él tener clemencia de un hombre como él tan malvado. Y entiendo de que Dios vino por los enfermos, no por los que se creen sanos. Requiriendo la fe en Él para poder ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, no? Es necesario que yo me vaya porque vendré el Consolador.
Darle el Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna. La pregunta es, ¿cuándo fueron ordenados para vida eterna? En el pacto intratrinitario, antes que existiera nada, todo o nada. Hechos 13:48, ¿qué dice? Hechos 13:48 dice, creyendo los que estaban ordenados para vida eterna. Así que si usted ha creído hoy, no es porque usted sea muy bueno o muy buena, es porque a Dios le plació que usted tuviera fe y otro no. Libro de Hechos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. A fin de darles disposición y capacidad de creer. ¿Usted está dispuesto a oír esta palabra todos los domingos? La anhela. Yo la anhelo predicar porque Dios nos dio esa disposición. Y también nos dio la capacidad de creer. Puede haber en esta sala alguien que tiene la disposición, pero no tiene la capacidad, no de entender, sino de creer, de amar esta palabra. Puede haberlos. No soy yo nadie para hacer un análisis. Cada quien no tiene la capacidad de creer y amar esto. Su Biblia está empolvada toda la semana. Bien, punto 3. Este pacto, ¿cuál pacto, hermano? Si hay varios. Este pacto de gracia que fue planeado en el pacto intratrinitario, este pacto de gracia de Génesis 3:15, se revela ¿en dónde? En el Evangelio. ¿Cuál es el protoevangelio? ¿Dónde aparece el Evangelio por primera vez en las Escrituras? En Génesis 3:15. El proto es primero. Protoevangelio. Este pacto se revela en el Evangelio. 2 puntos. Aprenda a leer despacio. 2 puntos. En primer lugar, a Adán, en la promesa de la salvación a través de la simiente de la mujer. Esto es cuando Adán ya había caído. ¿Sí? Adán ya había caído, se le da que a través de la simiente de un ser humano nacido de mujer y que es Dios, iba a venir la salvación. Y eso se cumple en el nacimiento de Cristo. Y luego, aparte de este pacto de gracia, dice, y luego mediante pasos adicionales. ¿Qué son esos pasos adicionales? Todos los pactos que hemos visto, que están dentro del pacto de la gracia, que van revelando gradualmente más hasta que Cristo viene y es el nuevo pacto. Esos son los pasos adicionales. Los pactos noético, abránico, davídico, nuevo pacto. Y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Una acotación. Para los hermanos dispensacionales, Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. ¿De acuerdo? Para los hermanos dispensacionales, Israel es una cosa y tiene un plan para él, Israel étnico, nacional, que ya ni existe, y la iglesia tiene otro plan. Para los hermanos presbiterianos, nuestros amados hermanos, para ellos, Israel es igual que la iglesia. ¿Sí? O sea que las promesas de Israel se cumplen en
en el Israel nacional en el Antiguo Testamento y se cumplen también en la iglesia. Porque no está hablando de los descendientes en la carne de Abraham, sino los hijos espirituales de Abraham. Entonces, para la iglesia presbiteriana es lo mismo Israel y la iglesia. Para nosotros los bautistas, la iglesia es superior a Israel, porque en ella se cumplen todas las promesas dadas desde Génesis 3:15. ¿De acuerdo? Esas son las diferencias y no nos vamos a pelear por eso. ¿Ya vieron que no tenemos la bandera de Israel acá? Porque para ellos se le inclinan a Israel, pues, como nación. Y maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Aunque no ames a Cristo, pero si bendices a Israel, ya le hiciste. No importa tanto a Cristo, importa Israel, la nación. No, todas las promesas, y la iglesia es aún superior que Israel. Israel fue cortado. Bueno, esto fue una acotación. A ver, me quedé. Y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. 2 puntos. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal, intratrinitaria y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Recuerden que la cabeza federal, la que nos representó en el huerto, ¿quién fue? Y la cabeza federal que nos representó en la gracia suprema de Cristo es ¿quién? Cristo. Esa transacción fue planeada en el Consejo Intratrinitario. 2. Esto era un misterio, hermano. Era un misterio. Efesios 3:5 que dice sobre este misterio, que a través de Cristo, desde Génesis 3:15, Efesios 3:5 que dice, misterio, que en otras generaciones, hermano, nosotros sabemos más del plan perfecto de Dios que Noé, que Abraham, sabemos más que Moisés, porque nosotros vivimos en el nuevo pacto. Ya vimos cómo se consumó el perdón de nuestros pecados. Ellos no. Ellos tenían fe en la promesa que iba a venir. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Está quedando claro? Y es únicamente a través de la gracia de este pacto. ¿Por qué? Porque en este pacto no se te pide obras, ¿o sí? ¿Se te pide qué? Fe. Ahora la fe es un don de Dios. Ahora, claro, hermano, que el que tiene fe va a tener buenas obras. Va a anhelar hacer lo bueno, va a anhelar predicar, va a anhelar quedar bien con su Señor, aunque sabe que no se lo merece, sino que es por gracia. Y es únicamente a través de la gracia, por medio de la fe, de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído son salvados y obtienen vida y bendita inmortalidad. Bello, bellísimo. Me pregunto cuántos habitantes del cielo hay acá. A veces quisiera saber que se pusieran en azul y los que no son en rojo. Pero pues eso solamente Dios lo sabe. Caídos son salvados, bendita inmortalidad. Siendo el hombre ahora, fíjese lo que dice, totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su inocencia. Dice que es totalmente incapaz de ser aceptado por
¿Qué se le pidió a Adán y Eva? Obras. O sea, es totalmente incapaz el hombre de hacer obras para salvarse, porque la salvación es gratuita. Leamos el texto nuevamente. Dice: siendo el hombre ahora totalmente muerto, Romanos 1, totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán, que era por obedecer. Pero él sí podía, hermano. ¿Por qué? Porque él no estaba manchado por la caída. Nosotros sí. Todo ser humano después de la caída viene manchado y su deseo es hacer el mal de continuo. A no ser que un acto sobrenatural, metanoia, nacer de nuevo, haga que empiece él a odiar el mal, aunque no quiere decir que deje de hacer mal. Pero está totalmente incapacitado para salvarse por obras. Volvemos al ejemplo de Jeffrey Dahmer. Volvemos al ejemplo de la gente. Pregúntele por qué cree que va a ver a Dios un día. ¿Por qué cree que su familiar cuando muere piensa que está en el cielo? ¿Por qué? Porque no fue tan malo. Porque hay otros más malos. La Biblia dice: no hay uno que no peque. No hay uno que no sea destituido de la gloria de Dios, a menos que por fe, que es un don de Dios, se salve por gracia. Los pactos. No puedes hacer nada a menos que recibas el don de Dios y creas y hagas buenas obras, no para salvarte. ¿Se entiende? La teología pactual. Usted puede ver también este pequeño corto video, dura 3 minutos, la confesión de este asesino caníbal de Milwaukee, con un arrepentimiento tan profundo, sin ningún protagonismo, cuando todas las cámaras de Estados Unidos estaban sobre de él, ningún protagonismo, solo arrepentimiento, y diciendo que Dios, a él sea la gloria, y que si Dios tuviera esa misericordia de perdonarlo. Anhelante pidió su bautizo. El día antes no durmió. Semidesnudo estaba en la tina cuando este hombre lo sumergió y él salió llorando y agradecido. Media iglesia se puso en contra del pastor y se fue. ¿Cómo es posible que bautices a un pecador de tales características? Y el pastor dijo: si se ha arrepentido de corazón, entrará en el reino de los cielos. Termino diciendo: no soy ni eres mejor que él si lo pesas por obras. Pero sabes que si has conocido a Dios, tienes que hacer el bien. Tienes que hacer obras de misericordia, no para salvarte, sino para que tú veas que Dios vive en ti. Teología del pacto. No somos dispensacionales, somos de teología pactual. Que el Señor los bendiga. Pónganse de pie. Hermanos, ¿ha preparado usted algunas palabras antes de ver a Cristo? ¿Cuáles serían, Señor? $20 años predicándote, 30 años predicándote, incansablemente entre las montañas. ¿Qué diría el Señor si tú no te presentas como un transgresor de la ley santa, como lo hizo este hombre arrepentido? ¿Qué tienes para que Dios se sorprenda de tu bondad? Nada, hermano. Sin embargo, estás frente a Él y Él te va a decir: bienvenido a mi reino, por la sangre de Cristo.
por el sacrificio de Cristo. Así que no me muestres tus obras. Muéstrame tu arrepentimiento y tu fe en Cristo Jesús y serás salvo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Gracias por ponernos en nuestro lugar, Señor, pecadores redimidos por gracia. Gracias por recordarnos quiénes somos. Somos todo lo que Romanos 1 dice de nosotros, muertos en delitos y pecados. Pero si algún día veremos tu rostro, Señor, es por la preciosísima sangre del Redentor. Cuando usted vea mi expediente, este expediente va a ser limpio por la obra redentora preciosa del que fue justo y crucificado, aquel que tú azotaste por mis pecados. Así que, Señor, en esta mañana, gracias por ser tus hijos. Gracias porque vivimos atribulados en este mundo, pero con un gozo interno, un gozo que el mundo no entiende ni entenderá. Pedimos porque el mundo conozca más de tu salvación. Hemos llegado a pensar que Satanás tenía el control del mundo por tanta maldad, pero no, Señor, tú controlas todo. Así que, Padre, recíbenos cuando estemos frente a ti, no por ninguna obra que hayamos hecho, sino por la santa y bendita sangre de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos visto el capítulo 7 de los pactos. El próximo domingo, a los hermanos que nos ven en internet, Cristo el mediador. Cristo el mediador, son 10 puntos, veremos la mitad. Y hermanos, sigan, no olviden su Biblia, léanla. Lean los versículos bíblicos, lean el tema. Dense un tiempo para pensar sobre la salvación. La gente está tan apurada en este mundo, haciendo no sé qué. No tienen tiempo para escuchar un poco el Evangelio. No tienen tiempo. Es desesperante. No tienen tiempo para esto. Viven como si fueran nunca a morir. Se les habla del Evangelio y viven como si nunca fueran a enfrentar al Señor. Pero dicen, no soy tan malo. No creo que Dios me castigue. No creo un Dios castigador. No, yo creo que Dios es bueno y todos nos vamos a salvar. Y siguen veloces por la vida hasta que un día esto termina y están frente al Creador. Hermanos, nosotros somos diferentes. Tenemos una simiente diferente, la simiente de Cristo. Busquemos de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a despedirnos con la bendición ya conocida, sacerdotal de Números, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos que nos ven por la red y la gente que lo verá posteriormente. La Confesión de Fe de Londres en 1689, editada por, llamémoslo así, sabios eruditos de esa época. Por algunos años se reunieron para dar esta confesión de fe, en qué creemos y en qué no creemos. No es la Biblia, pero es una guía que nos lleva a entender las doctrinas de la Biblia. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso domingo, y estaremos el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Que el Señor les bendiga. Hasta entonces.